Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de los testimonios, de por qué Dios quiere que contemos lo que Él hace en nuestra vida. Y ahora vamos a ver la historia de una mujer donde Dios hizo un milagro y vamos a ver cómo este testimonio hizo que otros también fueran sanos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22 lo siguiente. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, hablando de Jesús, porque decía dentro de sí la mujer: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Amén. Entonces aquí está sucediendo un milagro de Dios en la vida de una mujer que creyó que al tocar el borde del manto de Jesús sería sana. Amén. Y así fue. Precisamente Jesús dijo que su fe, o sea, porque ella tuvo fe, fue salva o sana. Y esto nos muestra que hay cosas que Dios hace en nuestra vida, ¿ven? Cuando tenemos fe en Jesús. Pero, ¿qué pasa? Lo que sucedió con esta mujer se supo en otras ciudades. ¿Por qué? Porque cuando sucedió este milagro, Jesús estaba rodeado de muchas personas. Y la Biblia dice que muchos lo apretaban, o sea, había muchas personas en ese momento. Y cuando sucedió este milagro, muchos supieron lo que sucedió cuando esta mujer tocó el borde de su manto. Y por causa de que se supiera lo que esta mujer hizo, otros más fueron sanados. Dice la Biblia más adelante en Mateo capítulo 14, versículo 34 al 36 lo siguiente. Dice la Biblia: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Entonces, la Biblia nos muestra que en esta ciudad, en Nazaret, se supo eso, lo que esta mujer hizo. Y ellos también creyeron que al tocar el manto de Jesús, también serían sanos. Amén. Y esto nos muestra que cuando contamos o se sabe lo que Dios hace con nuestra vida, eso hace que otros también puedan recibir lo mismo delante de Dios o puedan también acercarse a Dios, amén, puedan creer en Dios, puedan ver que Dios existe, que Dios es real y que también puede orar en la vida de ellos, amén. Y esto es lo que Dios quiere que suceda. Por eso debemos contar las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y ahora debemos entender que hay dos temas que, aunque están relacionados, son diferentes, porque una cosa es contar un testimonio o que se sepa lo que Dios hace en mi vida, y otra cosa es que yo salga a contarlo para glorificarme a mí mismo y no glorificar a Dios o darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios es darle la atribución a Dios. ¿Amén? Y dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4 lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Dice que nos debemos de guardar de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser alabados por ellos. O sea, las cosas que hacemos no las debemos hacer para que los demás nos vean. No podemos confundir eso con el testimonio, porque se puede confundir. Se puede confundir esas dos cosas. Amén. Entonces debemos tener cuidado. Lo que hacemos, no lo hagamos para que los demás nos vean en las redes sociales, con nuestros amigos, en nuestra iglesia. Cuando tenemos una intención de que publicamos cosas en Instagram, Facebook,
o en las redes sociales para que nosotros seamos exaltados, para que los demás vean las cosas que yo hago, que es diferente a contar un testimonio para que Dios sea glorificado o para contar algo para que los demás también lo puedan hacer, porque eso también es glorificar a Dios, porque es ayudar a los demás. O sea, debemos entender que hay una diferencia en esas dos cosas, que hay una misma situación, pero un diferente corazón. Entonces debemos entender que esto se puede presentar y por eso no debemos hacer las cosas de esa manera. Tenemos que discernirlo, tenemos que entenderlo, porque es algo que realmente solo Dios lo puede conocer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios escudriña el corazón, los pensamientos, las intenciones del corazón. Solo Dios lo puede ver. Amén. Y por eso debemos entender esto, que no hagamos las cosas para que los demás piensen que nosotros somos santos o andamos con Dios siempre o, mejor dicho, para exaltarnos a nosotros mismos. No, lo que hacemos lo debemos hacer para que el que sea glorificado sea Dios, para que las demás personas se impacten es de Dios, se acerquen es a Dios. Amén, debemos entender eso. Y ahora vamos a entender cómo en una misma situación podemos tener dos corazones diferentes. Y vamos a ver tres ejemplos para esto. El primer ejemplo tiene que ver con hacer un censo. Y vamos a leer la primera parte que está en Números, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, de todos los varones por sus cabezas, 20 años arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Amén. Entonces aquí podemos ver que se está haciendo un censo porque Dios lo manda a hacer. Y Moisés y Aarón lo están haciendo con un propósito en Dios, con un propósito también de guerra. ¿Por qué? Porque Dios está contando a las personas que pueden salir a la guerra. Entonces vemos un propósito en este censo, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el otro ejemplo de otra vez un censo, pero esta vez este censo se hace sin propósito, sin una intención que glorifique a Dios, sino a un hombre. Y en este caso vamos a ver al rey David. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 3, dice lo siguiente. Joab respondió al rey, que es David. Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor? Entonces, este capitán le está diciendo a David, ¿por qué se complace en mandar a hacer un censo? O sea, ¿qué propósito tiene? ¿Qué sentido tiene? Y le está diciendo que Dios añada 100 veces más a lo que son ahora. Pero ¿para qué manda hacer esto si no hay un propósito detrás de esto? Y vemos más adelante, después de hacer este censo, ¿qué pasa con David? Dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 9 al 10, lo siguiente. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que hubo censado al pueblo, David le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces podemos ver que en estos dos censos se midieron las personas que iban a la guerra, porque David también hizo un censo sobre los hombres que podían ir a la guerra. Pero el censo de Moisés y Aarón fue aprobado delante de Dios, pero el de David no. El de David traía pecado porque David no lo hacía con un propósito de guerra en ese momento. En ese momento no tenía esa necesidad. En ese momento lo hizo por orgullo. Lo hizo por gastar recursos. Lo hizo por ver la gloria del reino que Dios le había dado. Pero no para glorificar a Dios. Entonces por eso David se dio cuenta y le pidió perdón a Dios. Le dijo que había hecho neciamente. Amén.
Y esto lo podemos ver lastimosamente en los gobiernos de hoy en día, donde hay campañas de publicidad, muchas campañas para muchos proyectos, muchas cosas, que en realidad son innecesarias, son sin propósito. Y el hecho de que sean sin propósito las hacen que no sean aprobadas por Dios. Y ahí es cuando vienen muchos problemas a un país, a una ciudad, a un pueblo, pero todo esto tiene que ver con obrar sabiamente y con la inteligencia que Dios nos da. Y por eso debemos estar cerca de Dios. Por eso debemos entender que podemos tener dos corazones distintos a la hora de hacer algo delante de Dios y también en esta tierra. Y el segundo ejemplo lo podemos ver en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 33, dice lo siguiente. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces vemos una situación, una oportunidad sobre la vida de esta reina Esther. Y ahora vamos a ver la misma situación que se le fue dada a otra mujer. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 22 al 24 lo siguiente. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ven? Eso dice la palabra. Entonces, hay dos mujeres. Una es la reina Esther, que Dios le permite la oportunidad de tener la mitad de un reino, pero esta mujer, ¿qué hizo? Ella aprovechó esa oportunidad para salvar al pueblo de Israel cuando los querían matar. Ella aprovechó esa oportunidad para bien, con humildad de corazón, no para sí misma, no para provecho de sí misma, sino para provecho de Dios y de todo su pueblo. Pero esta otra mujer, que es la hija de Herodías, que fue en el tiempo de Jesús, danzó delante del rey Herodes, precisamente, y él también le prometió la mitad de su reino. Pero ¿qué hizo esta mujer? Pidió la cabeza de Juan el Bautista, o sea, fue orgullosa, pidió algo para sí misma, siendo egoísta, algo que deseaba su madre, algo que no tenía nada que ver con los propósitos de Dios, sino ante lo contrario, contra los propósitos de Dios. Entonces, vemos que aquí hay dos corazones diferentes en una misma situación. Y el tercer ejemplo está en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, dice lo siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, está hablando Jesús. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A ver, entonces podemos ver que un hombre fue orgulloso, el otro fue humilde. Y también debemos entender que es una situación igual, porque dice que ambos fueron al templo a orar. Desde nuevo hay una misma situación, pero dos corazones diferentes. El uno estaba puesto de pie, el otro ni siquiera quiere alzar sus ojos al cielo. El uno se daba la gloria a sí mismo porque le decía a Dios que gracias por él, o sea, él no ser igual a los demás. No le dio gracias a Dios porque Dios lo hubiera cambiado, no, le dio gracias porque él era así, o sea, porque él hacía las cosas, o sea, se glorificó a sí mismo y no le dio la gloria a Dios. En cambio, el otro le pidió perdón a Dios y le dijo que fuera propicio a él, o sea, que lo cambiara, que lo transformara. Y dice la Biblia que este último, que era publicano, o sea, no era parte del pueblo de Dios como el fariseo, ese, aunque siendo publicano, fue justificado antes que el que era parte del pueblo de Dios. Y Jesús termina diciendo que todo el que se exalta será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, debemos entender que debemos ser humildes delante de Dios y humillarnos delante de Dios para darle la gloria a Dios. Y ahora debemos entender que la humildad está asociado con esto.
Y el orgullo está asociado con lo contrario, con lo que hemos visto en estos tres ejemplos. Amén. Entonces debemos ser humildes delante de Dios. Y para entender este tema de la humildad, vamos a ver ahora la Biblia en Salmos capítulo 138, versículo 6, dice lo siguiente. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Y también dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 57, versículo 15 lo siguiente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces podemos ver que cuando alguien cuenta un testimonio para glorificar a Dios, está siendo humilde y Dios está cerca de esa persona, está con esa persona. Pero cuando contamos las cosas que suceden en nuestra vida para glorificarnos a nosotros mismos, ya Dios no está con nosotros, está lejos, como dice la palabra, mira al altivo de lejos. Y la Biblia nos muestra que así como Dios habita, Dios mismo le está diciendo, así como yo habito en la altura y en la santidad, ¿cierto? Dios no se puede salir de ahí, no lo va a hacer. Asimismo habita con el que es humilde y quebrantado de corazón. Amén. Entonces cuando nos acercamos a Dios y hacemos las cosas para glorificar a Dios, Dios está con nosotros, Dios se acerca a nosotros, Dios viene a nuestra vida para estar con nosotros. Amén. Entonces la invitación es que contemos las cosas que Dios hace en nuestra vida para glorificarlo a Él. Amén. De esta manera Dios seguirá estando con nosotros, pero si Dios hace algo en nuestra vida y lo contamos para glorificarnos a nosotros mismos, pues Dios va a querer alejarse de nosotros. Amén. Entonces debemos entender esto. Amén. Debemos entender que sí, debemos contar esas cosas para que Dios sea glorificado. Amén. Y ahora quiero pedirte que me acompañes a hacer la siguiente oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser humildes, Padre, porque si somos humildes en nuestro corazón, podremos hacer, Dios, que a través de nuestra vida los demás también te conozcan, que los demás también te glorifiquen, Padre Santo. Podemos hacer que los demás te amen, vean que hay un Dios que es vivo y real, Señor. Así que ayúdanos a ser humildes, Padre, danos humildad de corazón, Señor, y no orgullo, Señor. Quita de nosotros el orgullo, quita eso que evita que tú estés con nosotros, que evita que te glorifiquemos, Padre. Te damos gracias, trata nuestro corazón, enséñanos a ser humildes, Señor, porque todos hemos tenido orgullo en nuestra vida en algún momento, pero tú, al venir a nuestra vida, a permitir que tú seas propicio a nuestra vida, o sea, que nos transformes, tú nos cambiarás, Señor. Tú nos ayudarás a hacer las cosas para ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.